Mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 32. Se acercaba el final del día. Una revisión de su pergamino mostró que eran casi las 4 de la tarde. La clase del profesor Port, o mejor dicho, la del profesor Branwen habría terminado y él sería libre de seguir con el resto de su día. Parecía surrealista después de los eventos del baile que aparentemente nada había cambiado. ¿De verdad se habían librado tan fácilmente? Sonó la campana y los estudiantes de todo Jaune se pusieron de pie para irse. Rodeado de sus propios compañeros de equipo, Jaune presionó las palmas de sus manos sobre el escritorio y se obligó a levantarse. Agarrando sus pertenencias, él y las chicas se arrastraron hacia el pasillo que las llevaría a escapar. Señor Ark, me gustaría hablar con usted un minuto, dijo la voz ronca de su profesor sustituto. Hasta aquí el plan. Jaune se detuvo en seco tan pronto como llegó a los escalones del pasillo, y eligió girar a la izquierda para mirar a su profesor en lugar de a la derecha para subir las escaleras hasta la salida. Crow Branwen se apoyó casualmente en la parte delantera de su escritorio, con los dedos metidos en los bolsillos de sus pantalones, mientras esos pequeños ojos rojos lo miraban. Jaune estaba acostumbrado a mirar fijamente a los peligrosos ojos rojos. Decía mucho sobre lo que había soportado que los propios silenciados de Crow palidecieran en comparación con los mortales orbes carmesí que había mirado más veces de las que le había importado recordar. Con un movimiento de cabeza sin palabras, le dijo a Crow que hablarían. Sus compañeros de equipo estaban a su alrededor, como un capullo protector de cuerpos destinados a protegerlo de cualquier daño. La visión le hizo sonreír cálidamente, y se volvió para dirigirse a los híbridos que estaban a su lado, dispuestos a luchar con él si llegaba el momento. No es que pensara que llegaría eso, por supuesto. Un equipo de cazadores completamente armado probablemente habría venido a detenerlos en la oscuridad de la noche si la intención de Crow hubiera sido hostil. Estaré bien, les dijo a las chicas reunidas, mirándolas una por una. Ruby tenía una expresión preocupada en su rostro, no del todo convencida ni siquiera con sus palabras tranquilizadoras. Los ojos de Weiss estaban entrecerrados, sospechando del humano que buscaba pasar tiempo a solas con el chico al que se había acercado inconmensurablemente en los últimos días. Y Jan parecía enojado. No era nada inusual para la chica de pelo rubio, pero Jaune tal vez podía adivinar por qué estaba molesta cuando se trataba de Crow en particular. No albergaba exactamente sentimientos cariñosos por el hombre que era su tío. Estaremos fuera, dijo Ruby en voz baja. Jaune asintió con aprecio. Si las cosas se tuercieran, podrían sentir la negatividad. Irrumpieron por la puerta en un abrir y cerrar de ojos para proteger a su compañero de manada. No debería tardar mucho, supuso. En realidad, Jaune no tenía ni idea de lo que iba a pasar ni de cuánto tiempo le llevaría, pero no quería preocupar a los híbridos. Los híbridos emocionales eran peligrosos. No podía imaginar qué tipo de reacción tendrían si Crow realmente decidiera atacarlo aquí y ahora. Los tres híbridos giraron a la derecha y subieron las escaleras hacia la puerta, mientras Jaune descendía al suelo del aula para pararse frente a Crow. Cuando el último de los estudiantes abandonó la habitación, la puerta se cerró con un clic audible, dejando a los dos hombres de pie en silencio. Silencio que Jaune deseaba demasiado que fuera desterrado. ¿Querías hablar conmigo?, preguntó, moviendo la pelota hacia el tejado de Crow. El hombre soltó una carcajada sin sentido del humor. Creo que los dos sabemos por qué te pedí que me vieras hoy. Jaune tenía la sensación de que eso era lo que era. Aún así, no estaba dispuesto a mostrar sus cartas antes de que lo hiciera Crow. Se trata de la última tarea. Crow exhaló un suspiro. Esos ojos rojos y brillantes se clavaron en él. Agradezco su discreción. Apartándose de su escritorio, Crow comenzó a caminar e hizo un gesto con la cabeza para que Jaune lo siguiera. Vamos, niño. Vayamos a mi oficina, donde tendremos un poco de privacidad real para hablar de lo que necesitamos. Jaune asintió sin decir una palabra, y se colocó detrás de Crow mientras subían los escalones. Incluso mientras caminaba, Crow tenía las manos en los bolsillos, dando un aire de indiferencia casual mientras se acercaban a la puerta. Jaune sabía más que eso. Sabía que Crow lo sabía.
¿Cómo no iba a hacerlo? Tenía sentido que lo hiciera. Winter lo sabía. Winter era la hermana de Weiss. Crow era el tío de Ruby y Yang. Ella se lo diría, teniendo en cuenta lo cerca que parecían. A ambos les interesaba ayudar a sus seres queridos perdidos hace mucho tiempo. Al cruzar la puerta, Crow se detuvo delante de él. Cuando Jaune también abandonó el aula, comprendió por qué. Como una manada de lobos, Ruby, Weiss y Yang estaban fuera de los pasillos. Todos en posición de rodear y aislar a quien saliera del aula. Crow resultó ser el que lo hizo, y el hombre se encontró rodeado por todos lados por los miembros del equipo Auri. Si se sentía amenazado por la exhibición, no la mostraba. De nuevo, se limitó a reír sin sentido del humor. ¿Por qué no me sorprende?, se preguntó. Con un suave movimiento de cabeza, se abrió paso a través del bloqueo de cadáveres y avanzó por el pasillo. Vamos. Todos ustedes. Mientras caminaban hacia su destino, Jaune se sorprendió por la indiferencia con la que Crow estaba actuando en ese momento. Si sabía que Weiss era una especie de monstruo de los Grimm, ciertamente no mostraba ningún signo de aprensión o miedo. Un hombre inteligente supondría que los otros miembros del equipo eran bestias similares, pero Crow les estaba dando la espalda de buena gana. Confiaba en sus propias habilidades hasta el punto de no temer un ataque furtivo. O simplemente creía que ni siquiera una criatura de destrucción sería lo suficientemente imprudente como para atacarlo en medio de una academia de cazadores a plena luz del día. No se intercambiaron palabras en el camino, y en un par de minutos llegaron a la oficina de su profesor. Al darse la vuelta para finalmente mirar al equipo de nuevo, los ojos de Crow pasaron por encima de todos antes de posarse en Jaune. «Ya te has levantado, chico», dijo mientras abría la puerta, empujándola antes de hacerle un gesto a Jaune para que entrara. Había esperado que la habitación estuviera vacía, y se sorprendió al ver una cara demasiado familiar en el interior. Los ojos de Winter Schne se encontraron con los suyos, y en un instante se desviaron hacia su derecha. Se iluminaron cuando vieron a su hermana menor. Weiss, Jaune escuchó el aliento de la niña en su garganta, y Weiss se aferró a su brazo para consolarlo y apoyarlo. No sabía qué tipo de emociones complejas estaban pasando por su mente y su corazón en este momento, pero solo podía imaginar, los dos no se habían hablado desde el incidente en el baile. Jaune ni siquiera había visto a Winter desde entonces, pero por lo que parecía gozar de perfecta salud. Al menos esa noche no había terminado en tragedia. Aunque sabía que, al haber sido llamado aquí por Crow, las ramificaciones de esa noche aún no se habían cumplido. Más tarde, ordenó Crow, ganándose un suave ceño fruncido de la mujer atlesiana que estaba dentro. En este momento solo necesitamos hablar con su líder por un momento. Solo. Jaune se volvió hacia Weiss, que todavía se aferraba a su brazo para protegerse. Él le sonrió, su visión se llenó de una cabellera blanca como la nieve. «Estaré bien», le habló en voz baja. «Y pronto podrás hablar con Winter». Cuando ella no soltó su brazo, Jaune tuvo que usar su propia mano izquierda para arrancarle los dedos a la fuerza. Pronto captó la indirecta y, a regañadientes, la soltó cuando Jaune entró en la oficina. Crow llegó por detrás, y la puerta se cerró para dejarlo de pie con dos cazadores completamente entrenados que podrían matarlo en cuestión de segundos. Ruby observó cómo la puerta se cerraba detrás de Jaune. A ella no le gustó esto. A pesar de que uno de los humanos era su profesor, y el otro era la hermana de Weiss, no le gustaba que Jaune estuviera a solas con ellos. No le gustaba estar allí, sin tener ni idea de lo que ocurría dentro. Sin ni siquiera poder hablar en defensa de su compañero. Como mínimo, si hubiera un aumento en la negatividad, ella lo sabría. Entonces ella y los demás serían capaces de actuar. Hablando de los demás, Ruby miró a sus dos compañeros de equipo. Yang se apoyó casualmente contra la pared, con los brazos cruzados frente a su pecho. Aunque tenía los ojos cerrados, Ruby se daba cuenta de que su hermana no estaba contenta. Sin embargo, algo le dijo a la pelirroja que no se trataba de separarse de Jaune. Weiss, por su parte, se quedó pensativa frente a la puerta, con las manos entrelazadas frente a ella mientras miraba la puerta tan intensamente que Ruby podría haber creído que era capaz de ver a través de ella. La negatividad irradiaba de la chica de pelo blanco, pero ese no era el único tipo de emoción.
Weiss era una mezcla arremolinada de sentimientos que Ruby solo podía describir vagamente. Aprensión y esperanza. Rabia y entusiasmo. Sentimientos con los que Ruby podía identificarse demasiado bien. Acercándose a la chica, Ruby colocó una mano en el hombro de Weiss para consolarla. «Todo irá bien, Weiss», dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. El contacto y las palabras parecían haber roto el hechizo que retenía a Weiss, y la chica bajó ligeramente la cabeza, con una leve sonrisa en su rostro. «Lo sé». Los labios de Ruby se torcieron en un suave ceño fruncido. «¿Lo haces?», preguntó confundida. Se preguntó por qué Weiss había estado tan preocupado entonces. La boca de Weiss se curvó en una sonrisa en toda regla, nada que ver con la habitual sonrisa de sabelotodo que le gustaba mostrar cuando soltaba conocimientos sobre el mundo humano como lo hacía hace mucho tiempo. «Por supuesto. Jaune no solo es fuerte, sino que está con mi hermana». No era la explicación que Ruby había estado esperando. Tampoco era algo que ella entendiera. Es cierto que Winter era la hermana de Weiss, pero seguía siendo una mujer a la que acababan de conocer. Una mujer humana que conocía su secreto. Una mujer humana que tenía conexiones con poderosas figuras de autoridad no solo de Vale, sino también de Atlas. Todo lo que se necesitó fue un paso en falso, un movimiento en falso, y sus vidas tal como las conocían terminarían. Ruby. ¿Cómo es tener una hermana? Las palabras de Weiss sacaron a Ruby de sus propios pensamientos, y vio cómo Weiss se había vuelto para mirar sus ojos plateados. Unos azules pálidos, como pedazos de hielo derretidos, la miraban fijamente, brillando con esa molesta humedad que a veces le ocurría a sus propios ojos. Echando un vistazo furtivo a donde Yand estaba sola, Ruby contó todos los momentos que habían compartido juntos en el reino de Salem. Atrás en un tiempo anterior a Jaune. Un tiempo en el que Yand había sido el único que había mostrado una pizca de cuidado por el híbrido dañado. El híbrido que sintió emociones positivas. «Yand es el mejor», sonrió, manteniendo la voz baja para evitar que la rubia híbrida escuchara. Le daría vergüenza que su hermana escuchara cómo se deshacía en elogios hacia ella. «Nunca me mutiló, toleraba que la tocara a veces, y ni siquiera me gritó cuando salvé a Sway de Cardin». Que un híbrido quisiera preservar una vida en lugar de quitarla se consideraba un concepto extraño. Pero Ruby no podía haberse quedado de brazos cruzados cuando Cardin había sacado al perrito más adorable delante de toda la clase, alardeando de cómo se iba a comer al pobrecito. Ruby había entrado en acción, desafiando a Cardin por los derechos del perro y ganando a Sway como suyo. Cuando ella dijo que no se lo iba a comer, conmocionó a la clase. También había comenzado una larga historia de animosidad entre los dos híbridos. Uno que finalmente terminó con la muerte de Cardin a manos de su guadaña. «Nunca te mutilé», susurró Weiss, levantando una mano para tocar la cicatriz que ahora manchaba el lado izquierdo de su cara. Los ojos plateados se abrieron de par en par y Ruby se dio cuenta de cómo sus palabras podrían hacer dudar a Weiss. «No», tartamudeó ella. Se acercó a Weiss, rodeó con un brazo el hombro de la otra chica y la acercó para que pudiera hablarle suavemente al oído. «No fue tu culpa, Weiss. No eras tú mismo cuando tú y tu hermana peleaban. Normalmente no habrías hecho eso, y ella nunca habría tenido que defenderse». Los recuerdos del cuerpo ensangrentado de Winter yaciendo en el patio de Beacon llenaron la mente de Ruby. No podía imaginar lo que debía haber sido eso para ninguna de las hermanas. La idea de tener que enfrentarse a Yand en una batalla de vida o muerte aterrorizaba al híbrido más joven. «Quizá», dijo finalmente Weiss en suave acuerdo. O tal vez no tanto el acuerdo como el intento de convencerse a sí misma de que Ruby tenía razón y ella estaba equivocada. Weiss admitiendo estar equivocado, realmente hubo una primera vez para todo. «Ve, pero Yand y yo hacemos todo tipo de cosas divertidas juntos», continuó Ruby, queriendo aligerar el estado de ánimo de Weiss en lugar de tener el efecto contrario, que parecía ser el camino por el que estaba viajando. «Cuando comíamos, siempre me rompía los huesos para que pudiera succionar la médula. Siempre terminaba astillándolos y arruinándolos». Ruby sonrió al recordar estar sentada en la cafetería en el reino de Salem. Una cosa que echaba de menos en el lugar, y en realidad había muy pocas cosas, era la médula ósea.
Chupar el sabroso manjar directamente de la fuente no era algo que pudiera hacer abiertamente aquí en el mundo humano. Médula ósea, se repitió Ace a sí misma, sacando un cuaderno que usaba para la clase y anotando algo en sus páginas. He escuchado historias de que los humanos a veces disfrutan deshuesándose unos a otros. ¿Crees que esto es lo que querían decir? Ruby nunca antes había escuchado esa frase, pero tenía sentido. ¿Qué otra cosa podría significar deshuesar sino hacer algo con huesos? ¿Y qué otra cosa harías con los huesos aparte de chupar de ellos el delicioso tuétano? No veo por qué no. Pídele a Winter que se junten, dijo mientras escribía. ¿Qué más? Oh, todos los años, en el día de mi desove, Yang medía mis cuernos, continuó. Ruby sonrió al recordar cómo empalaba sus largas dagas de queratina en un trozo de carne cruda y ensangrentada, y Yang medía para ver cuánta longitud era capaz de penetrar hasta el otro lado. Un testimonio tanto de la longitud de sus cuernos como de su creciente fuerza. Dijo que tal vez algún día el mío podría ser tan largo como el suyo, pero, en este punto, no creo que lo hagan nunca. Creo que voy a ser bajita para siempre, se quejó, refiriéndose tanto a sus cuernos como a su altura. Longitud del cuerno, murmuró Ace de nuevo mientras anotaba más en el cuaderno. Aunque no creo que Winter posea cuernos. Ruby tarareó pensativa. Bueno, nada le impide medir el tuyo. Puede que solo tengas un cuerno, pero es uno bonito. Un cuerno para gobernarlos a todos, asintió con orgullo el otro híbrido. A ver, ¿qué más hacemos Yang y yo? Los ojos plateados se iluminaron. Oh. Grimm. ¿Grimm? Preguntó Weiss, mirando de repente a su alrededor presa del pánico. ¿Dónde? No, no es el verdadero Grimm, corrigió Ruby. Yang y yo entrenábamos juntos y matábamos a un montón de Grimm. Tú y Winter deberían salir y matar a Grimm. Ese es su trabajo, ¿verdad? Los dedos de Weiss se acercaron para acariciarle la barbilla pensativamente. Como cazadora, sí. Tal vez esa sería una buena experiencia de unión. Como dice el viejo refrán, las hermanas que matan juntas se relajan juntas. Ruby no tenía ni idea de lo que eso significaba, pero si Weiss decía que era cierto, probablemente lo era. Ruby volvió a mirar a Jan, que brillaba por su falta de participación en la conversación. Estaba claro que no estaba contenta por alguna razón. Tal vez Ruby debería seguir su propio consejo e ir a matar a los Grimm con Jan. Una buena cacería fraternal juntas. Su atención volvió a la puerta que lo separaba de Jaune. Un aumento en la negatividad también llamó la atención de Weiss. No me gusta ese hombre, gruñó el híbrido de pelo blanco. Ruby sabía que se refería a la profesora Branwen. Está causando coacción a Jaune. Eso hizo que fueran dos. Está claro que Jan tampoco lo hizo. Ruby se preguntó por qué ella misma no sentía ningún desdén inherente por él. Aunque si continuaba sacando emociones negativas de Jaune, su opinión podría cambiar pronto. ¿De qué crees que están hablando? Se preguntó Ruby. Nosotros. Otro gruñido gutural, más animal que humano, resonó en el fondo de la garganta de Weiss. Lo van a culpar por nosotros. Ruby no sabía por qué. Jaune era completamente inocente en todo esto. Era solo un ser humano. Un humano inocente que había terminado en la Academia de Salem por error. El error más feliz de la vida de Ruby, pero un error al fin y al cabo. Jaune no había hecho nada malo. No había hecho otra cosa que amarla a ella, a sus amigas y a su hermana incondicionalmente. Incluso Blake. Si el profesor Branwen y la hermana de Weiss pensaran siquiera en dañarle un solo pelo de la cabeza, ni siquiera el parentesco de sangre de Winter con Weiss la libraría de la ira de Ruby. ¿Deberíamos entrar allí? Se preguntó Ruby. Ella quería, pero el acuerdo de Weiss ayudaría a fortalecer su determinación. Una manada debe luchar como una sola. Si la negatividad empeora, sí. Esos eran los términos que Ruby podía cumplir. Jaune pudo haber dicho que las cosas estarían bien, pero no confiaba en estos humanos a su alrededor. Puede que haya sido uno de ellos, pero también era un aliado de aquellos a los que habían jurado odiar. Su manada, y su pareja, deben ser protegidas. Siéntate, Jaune, dijo Crow, el título anterior de Mr. Ark desapareció en este entorno más informal.
Un par de sillas acolchadas estaban sentadas frente al escritorio, sin que ninguna de ellas estuviera ocupada, mientras Winter permanecía de pie con las manos detrás de la espalda. Crow se movió para sentarse detrás del escritorio, el asiento de cuero de respaldo alto crujió mientras se sentaba antes de volver a colocarlo en su lugar. Cuando Jaune tomó asiento, miró al hombre. ¿Y de qué querías hablar? ¿Eres estúpido o simplemente te haces el tonto?, espetó Winter, ganándose su atención. El hecho de que ella fuera la única que estaba en pie probablemente fue deliberado, intentando usar una posición dominante para intimidar al niño. Hizo que Jaune quisiera suspirar, de repente muy cansado. En otra vida esto le habría preocupado. Lo acobardó hasta que se sometió dócilmente. Pensó en decirle que se parecía más a una gatita adorable en comparación con la encarnación del terror que era Salem. Invierno, gruñó Crow. Cálmate. La especialista parecía tener más cosas que decir, pero a su favor se calló. ¿Y cuánto sabes?, preguntó Jaune al hombre que estaba frente a él, eligiendo deliberadamente mantenerse vago. Sobre lo que pasó aquí. Solo lo que Winter me dijo. Los ojos rojos se dirigieron a la mujer en cuestión por un momento antes de volver a concentrarse en Jaune. Sobre la situación en su conjunto. Más que eso. Dígame, Jaune. ¿Significa algo para ti el nombre de Salem? Una cosa era pensar en la mujer. Otra cosa muy distinta era oír a otra persona, sobre todo a quien Jaune había creído que no estaba familiarizado con esos asuntos, pronunciarla. Le dolía el pecho en el lugar donde una vez ella había hundido la mano, e incluso si hubiera querido negarlo, estaba seguro de que sus ojos habían delatado una reacción al nombre. Sí, asintió. Lo hace. Más de lo que podrías imaginar, su mente continuó. Crow tarareó, asintiendo mientras se reclinaba en su asiento. El cuero crujió en el silencio. Eres humano, ¿verdad? Por lo menos, no como lo que sea en lo que se convirtió Weiss. La pregunta sorprendió a Jaune. Habría pensado que Crow habría pensado que él era como Weiss. Jaune no tenía ninguna razón para mentir sobre su verdadera naturaleza. Lo soy. Tienes un bonito rastro de papel que me dice que no estás mintiendo, continuó el hombre, sacando su pergamino y abriéndolo. Una pantalla azul transparente mostraba muchas palabras, pero Jaune no podía leer cuáles eran. Papá es un cazador con licencia. Residencia establecida. Registros de la escuela primaria. 7 hermanas. Oh, ¿cómo le va a Sacron con el pequeño Adrián? He oído que los recién nacidos pueden ser un verdadero dolor. La mención de su familia, y en particular de su sobrino recién nacido, le hizo arder la cara. Miró al cazador mayor. Si Crow estaba tratando de amenazarlo, estaba funcionando. No esperaba este tipo de táctica de un cazador de verdad. Tyrian, sí. Incluso ceniza. Pero Crow, si siquiera piensas en lastimarlos, susurró peligrosamente. Relájate, chico. No estoy amenazando a nadie. Crow dejó el pergamino en el suelo y levantó una sola mano para tratar de aplacarlo. Solo te digo que te creo. Tienes demasiadas cosas que hacer fuera de este lugar para que no seas quien dices ser. ¿De acuerdo? El rostro de Jaune todavía estaba enrojecido por la ira, pero al menos creía en las palabras de Crow. Él asintió con firmeza. Muy bien. Soy humano. ¿Y qué? No se puede decir lo mismo de tus compañeros de equipo. No fijamos más, ¿de acuerdo? Sus nombres no son Rosalind Rouge, Yarak Santik y René Slate. Ellos son Ruby Rose, Yang Xiaolong y Weiss Schnee. ¿Estamos de acuerdo? Jaune asintió. No podía ni quería negar ese hecho a los propios parientes de la niña. Incluso si quería mantener sus identidades en secreto, sabía que no le habrían creído. No quería que Crow o Winter tuvieran la impresión de que no era digno de confianza. Ello no haría más que dificultar aún más el progreso de esos logros. Las manos se cruzaron sobre el escritorio, y los ojos de Crow se posaron para enfocarse en los de Jaune una vez más. Así que lo que quiero saber es, ¿qué hace un humano como tú trabajando para Salem? ¿Cómo es que un niño como tú pasa de una familia grande y agradable como la tuya a... ¿Qué es lo que tú y esas chicas están haciendo aquí? ¿Cómo? Siendo el imbécil más grande del mundo.
falsificando transcripciones, vendiéndolas a cualquier academia de cazadores que pudiera encontrar, y luego teniendo la mala suerte de ser aceptado por la mismísima encarnación del mal para unirse a su academia y ser su propio experimento personal. No me creerías si te lo dijera, terminó diciendo. El veterano cazador asintió levemente, e incluso pareció aceptar la respuesta en virtud de no presionar para obtener detalles. Un pequeño rastro de una sonrisa se curvó en sus labios. ¿Mala suerte? La simplicidad de la pregunta, y la verdad subyacente en ella, obligaron a Jaune a esbozar una sonrisa también. Algo así. Me identifico, comentó Crow casualmente. ¿Estás aquí por elección? Jaune reflexionó sobre la pregunta. En cierto modo, sí. En cierto modo, no. Por supuesto que podía huir. Abandona este lugar y regresa a casa. Deja a las chicas a su suerte. Deja a Beacon a su suerte. ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Cuánto tiempo su familia permanecería a salvo de los agentes de Salem? No podía decirlo. Sin embargo, sabía que no podía hacer nada de eso. No podía dejar a las chicas que amaba. Incluso si pudiera lavarse las manos de este desastre, incluso si él y su familia estuvieran a salvo, no podía abandonar a las niñas que había venido a cuidar. Entonces, no. No fue una elección. Había llegado para quedarse, le gustara o no. No, respondió finalmente. Crow gruñó y asintió para aceptar su respuesta. Así que eres humano. No estás aquí por elección. Y tus compañeros de equipo, o al menos uno de ellos, no es exactamente humano. Sus ojos se alzaron para mirar a la mujer que aún permanecía por encima de ambos. Dime, Ruby y Jam son lo mismo que Weiss. En ese momento, Jaune se preguntó exactamente cuáles eran sus derechos. ¿Podría algo de lo que dijo aquí ser usado en su contra? La idea de pedir un abogado le divertía. Se preguntó si decirle a su defensor que sus compañeros de equipo eran híbridos de Green calificaría como información privilegiada. Estaba bastante claro que Crow y Winter sabían mucho sobre la verdad. Crow incluso sabía quién era Salem. Aún así, no sentía que pudiera hablar abiertamente de estas cosas con los dos. Familia o no, no sabían en qué se habían convertido sus seres queridos. Jaune no sabía si serían capaces o no de aceptar la verdad sobre lo que Salem les había metido. Chico, no tenemos todo el día. Crow lo observaba atentamente, la tensión era cada vez más fuerte. Tus sobrinas, empezó Jaune, con la boca seca. Te encantan, ¿verdad? ¿Qué? Te encantan, interrumpió Jaune, alzando la voz. Harías cualquier cosa por ellos. ¿Verdad? La endurecida fachada de Winter se resquebrajó un poco cuando Crow bajó los ojos por un momento. Cualquier cosa que esté en mi poder. Jaune tragó saliva, tratando de mantener la garganta despejada. Lo son. Al igual que Weiss, se han transformado. Me gustan los monstruos, dijo Winter. Jaune negó con la cabeza. No. No se puede pensar en ellos de esa manera. No puedo, pensó para sí mismo, pensar en ellos de esa manera. No son monstruos. Son víctimas. Víctimas de Salem. Crow pareció desinflarse un poco. Se encorvó un poco más, perdió la fuerza que tenía para mantenerse sentado como debería hacerlo un cazador orgulloso y fuerte. Están vivos, susurró para sí mismo. Salem les hizo algo. Algo acerca de un pozo de destrucción, dijo ella, y los convirtió en, ¿cuáles son? Pero siguen siendo humanos. Su aura es prueba de ello. A Jaune le costó pensar en cómo describirlo, cómo explicárselo. Esa es su humanidad, luchar contra los Grimm, cosas con las que han sido infestados. ¿Por qué Weiss? ¿Cómo podría? Winter comenzó, incapaz de expresar sus sentimientos. Cuando su aura se desbloquea, tienen que intentar reconciliar su humanidad con lo que se han visto obligados a hacer. Jaune hizo una pausa y miró detrás de él hacia la puerta. La mayoría de ellos lo han pasado mal con eso. Pero una vez que lo dominan, se vuelven más humanos. Más bien de lo que deberían ser. ¿Por qué estás aquí? Crow fijó a Jaune con una mirada crítica. ¿Por qué están aquí? Jaune parpadeó. No lo sé. No me des eso. Comenzó el invierno. Lo digo en serio. Gritó Jaune.
No lo sé. Nos enviaron a infiltrarnos en Beacon, pero no nos dieron nada que hacer. Solo para mezclarnos lo mejor que pudiéramos. Winter lo miró con cierto recelo. Si eso es cierto, entonces podría haber otro, híbridos, ofreció. Híbridos, repitió ella. Otros híbridos, escondidos dentro de nuestras filas. Salem podría estar planeando usarlos para operaciones encubiertas de alto nivel. Crow asintió. Pensar como un especialista. No, dijo Jaune. Había más. Pero todos han muerto. Excepto Mueson, supongo. Me pregunto cómo estará, ¿qué quieres decir con que murió? Winter no pudo evitar el giro brusco de su voz. Jaune hizo una mueca. Supervivencia del más apartamento. Los híbridos se enfrentaron entre sí, a menudo hasta la muerte. Hasta que solo quedaron los más fuertes y confiables. Eso no tiene sentido. ¿Por qué iba a menguar la suya? Se detuvo Crow, cerrando los ojos. Porque siempre podía ganar más. Sus vidas no le importarían. ¿Por qué lo harían cuando ella tiene todo el tiempo del mundo? ¿Qué más hay? Jaune pensó en Cinder. Sabía que ella estaba tramando algo, una agente totalmente humana de Salem. A diferencia de su propio equipo, no había evidencia de juego sucio por parte de ella. Incluso habían ayudado con el baile. Jaune no tenía pruebas de ninguno de sus motivos o acciones. Todo lo que tenía para continuar era la palabra de Blake de que Cinder estaba haciendo algo en la torre CST. No podía hacer que Cinder fuera interrogado, y mucho menos arrestado solo por su palabra. Crow y Winter probablemente lo verían como un intento de desviar la atención y la culpa de sí mismo y hacia un tercero. Incluso si creían su historia, incluso si Cinder y su equipo estaban detenidos, creía que ella era lo suficientemente rencorosa como para arrastrarlo con ella y contarle a todas las personas equivocadas lo que realmente eran. Ospin. Ironwall. Cualquiera que quisiera escuchar. Si Cinder tuviera que colgarse de la horca, lo haría con una sonrisa en su rostro mientras él y su equipo estuvieran a su lado. Como Cinder le había dicho días antes, su vida habría terminado. Esa era la simple realidad de estar atrapado aquí. Le gustara o no, tenía que esperar más información. Necesitaba a Blake. Por primera vez desde que conocía al híbrido, la necesitaba. Quería hablar con ella. Cinder sería su responsabilidad, y Blake sería un as bajo la manga que ni siquiera Crow y Winter sabrían. La idea de necesitar a Blake era divertida. Uno que aparentemente tenía una reacción muy física en su rostro. ¿Es algo divertido? El invierno se rompió. Jaune sacudió el pensamiento de su mente. Nada en absoluto, admitió con seriedad. Jaune gruñó Crow. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Eso es lo único que no entiendo. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Los ojos plateados ardían en su mente. Una sonrisa sabeló todo. El cálido abrazo de un guerrero feroz. Incluso los escalofríos del horror debajo de su cama. Quiero salvarlos, declaró. Quiero romperlos de todos los lazos con Salem. Quiero que Ruby pueda disfrutar de galletas y dulces a la luz del día. Quiero que Wei sea capaz de aprender a su antojo. No me importa si se equivoca en todo. Jan, solo quiero que ella pueda vivir. Encuentra algún propósito en la vida que no sea luchar. No les menciono a Blake. Nunca está de más tener un as en la manga, me encantan. Los amo y solo quiero que vivan las vidas que les fueron robadas. El amor era realmente una cosa asombrosa. El amor te dio la capacidad de hacer posible lo imposible. Para mover montañas. Entonces déjanos ayudarte, dijo la especialista, suavizando el tono. Si sabes cómo salvarlos, entonces no tienes que hacerlo solo. Es obvio que confías en nosotros, ya que me salvaste la vida en lugar de dejar que Weiss acabara conmigo cuando estaba fuera de control. Y creo que está claro que confiamos en usted, ya que no lo hemos arrestado. Así que permítanos trabajar con usted para ayudar a nuestros seres queridos. No es que no quisiera que le ayudaran, sino que se preguntaba cómo podían. Weiss ya se había derrumbado una vez al enterarse de que tenía una hermana humana. El híbrido parecía ser receptivo a la idea, y eso contribuiría en gran medida a que las cosas funcionaran. Sin embargo, ¿qué pensaría Winter cuando supiera en quién se había convertido su hermana?
¿Sería capaz de aceptar a la bestia que vivía dentro de ella? Yang era exactamente lo opuesto a sus parientes híbridos. Haune sabía que no solo odiaba a su madre por abandonarla, sino que también odiaba a su tío. Yang preferiría luchar e incluso matar a Crow que pasar tiempo con él por su propia voluntad. Dejar a esos dos juntos en una habitación solo será buscar problemas. Y luego estaba Ruby. A diferencia de su hermana, Ruby no reconoció a Crow. Ruby ni siquiera reconoció a su propia madre, que estaba cautiva en las mazmorras de Salem. Una vez le preguntó a Haune si tenía padre. A todos los efectos, Yang y él eran todo lo que la chica tenía en su vida. Para presentarla a su tío, para potencialmente reunirla con su madre y su padre, no sabía cómo reaccionaría ante eso. Habría que tratarlo con delicadeza y lentitud. Habría que acostumbrarla a ello. Y, lamentablemente, tendría que hacerse sin Yang hasta que sus propios problemas pudieran resolverse. Haune. Di algo, dijo Crow en voz baja. Una mano se acercó para frotarle la cara. La incertidumbre de saber cómo reaccionarían sus amigos, la indecisión a la que se enfrentaba, era difícil. Las cosas habían sido mucho más fáciles cuando había estado solo. Irónicamente, tener aliados ahora hacía la vida más difícil. Menos blanco y negro. Realmente no sabía qué debía hacer o en quién debía confiar. ¿O hasta qué punto? No lo sé, admitió. Esto no es tan fácil como crees que será, ¿de verdad eres tan arrogante? Winter gruñó, su tono más suave y suplicante desapareció en un instante. ¿Crees que eres el único que se preocupa por ellos? ¿Qué le pasa a Weiss? Es mi hermana. ¿Cómo te atreves a pensar que la amas más que yo? Haune sabía que su lógica era egoísta. Arrogante, como acababa de decir. Incluso defectuoso. Sabía que estaba dispuesto a poner el peso del mundo sobre sus hombros, y solo sobre los suyos. Pero después de todo lo que había pasado con esas chicas, sabiendo lo que realmente eran y por lo que habían pasado, a diferencia de los dos cazadores que compartían la habitación con él, no quería correr ningún riesgo que pudiera evitar. Bajó la cabeza y bajó los ojos a sus manos cruzadas sobre el regazo. No es que crea que no los querías, empezó a decir en voz baja. Solo me pregunto si todavía puedes. ¿Qué se supone que significa eso? Lo que quería decir era difícil incluso de pensar, y mucho menos de decir. No pudo encontrarse con ninguna de las miradas mientras continuaba. ¿Qué pasa si están tan lejos de la familia que una vez conociste que ya ni siquiera los reconoces? ¿Y si en lo que se han convertido es tan terrible que sacrificarlos sería una misericordia a tus ojos? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Haune sintió que un par de manos lo agarraban por la parte delantera de su sudadera con capucha y lo levantaban de la silla. Puede que Winter Schne fuera más bajita y ágil que él, pero era una cazadora inagotable. Lo golpeó contra la pared con la fuerza suficiente para sacudirla. ¿Es eso lo que piensas de nosotros? Sí, se o ella. ¿Crees que mataría a mi propia hermana después de pensar que estaba muerta durante años? ¿Cómo te atreves, invierno? Gritó Crow, levantándose de su asiento y presionando las palmas de las manos contra la superficie del escritorio. Haune no luchó. No trató de defenderse. Reflexionando sobre lo que acababa de decir, merecía la ira del especialista. No podía imaginar cómo se habría sentido si alguien hubiera hecho la misma afirmación sobre él y cualquiera de sus hermanas. Haune sabía que nunca había sido el más amable de los conversadores, pero lo que acababa de decir podría haberse llevado la palma como la pregunta más tonta de la historia. Aún así, no era una línea de pensamiento que pudiera ignorar. ¿Qué pasaría si Crow o Winter simplemente no pudieran hacer frente a lo que realmente eran las chicas? ¿Y si no podían aceptar la bocina de Weiss? ¿El nudoso brazo negro de Ruby? ¿El monstruoso de Jan? ¿Qué pasaría si nunca pudieran hacer que sus hijas volvieran a ser como solían ser? ¿En qué momento se consideraría una misericordia sacrificarlos como a una mascota enfermiza? Poco a poco, Winter soltó su agarre y, después de respirar profundamente, se alejó un paso de él. Haune no guardaba rencor. Si quieres tratar de ayudar, Weiss sería el más fácil. Ella acepta que eres su hermana. Una hermana humana. La atención de Haune se centró en Crow. ¿Y los otros? Yang lo odia, profesor Branwen.
ella te desprecia. Y Ruby ni siquiera sabe quién eres. No se acuerda de ti ni de nadie más. Incluso su propia madre. Su mamá. Hauni asintió sombríamente. Sí. Su mamá. Los ojos de Crow se abrieron de par en par. Verano. Ella es vivo. Hauni exhaló un profundo suspiro. El verano era un problema con el que no tenía ni idea de cómo lidiar. No tenía ni idea de cómo ayudarla. Lo es. Es prisionera de Salem. No sé por qué la han mantenido con vida todo este tiempo. Pero he visto a Ruby vendida delante de ella, casi como una especie de prueba. Por mucho que Summer le rogara a Ruby que la recordara, simplemente no podía. El recuerdo le rompió el corazón. La compostura de Crow se había evaporado, y su mandíbula estaba floja mientras se hundía en su asiento de cuero. Parecía tan desconsolado como Haune. Mis dioses, está viva. Después de todo este tiempo, no sé cómo salvarla. Solo sé que ella está ahí. El hombre asintió. Lo entiendo. Y creo que tengo una idea. Antes de que Haune pudiera cuestionarlo, un golpe en la puerta atrajo todas sus atenciones, y por eso Haune se alegró. Cualquier distracción del paso en falso que acababa de cometer sería bienvenida. Winter se giró para mirar a Crow, quien asintió sin decir palabra. La especialista se acercó y abrió la puerta, pero la abrió con fuerza en cuanto la hubo abierto un poco. Weiss entró pisando fuerte, con los ojos azules como el hielo mirando a ambos instructores. ¿Qué demonios está pasando aquí? Detrás de ella, una cabeza familiar de cabello rojo y negro se asomaba, sin comprometerse completamente a entrar. Sin embargo, sus ojos plateados se cruzaron con los azules de Haune, y pudo decir por la expresión de Ruby que estaba preocupada. Haune le ofreció una suave sonrisa de tranquilidad. Él le dijo las palabras «estoy bien». Winter, a pesar de toda su agresión anterior, se puso inmediatamente a la defensiva. La negatividad simplemente irradia desde esta habitación, continuó el híbrido, reacio a darle a su hermana la oportunidad de explicarse. Y luego gritar. Ruidos fuertes de golpes. Si alguno de ustedes se atreve a poner un dedo sobre mi compañero, haré que se arrepienta. Aunque dijo que cualquiera de las dos, la atención de Weiss se había centrado directamente en Crow. Tal vez Weiss creía que su hermana era incapaz de ser responsable del alboroto a pesar de que ella sola lo había causado. Haune no pudo ignorar la ironía, ni pudo evitar que la pequeña sonrisa se curvara en sus labios. Por el rabillo del ojo, vio a Ruby cerrando lentamente la puerta una vez más para que los transeúntes no pudieran oír la conversación. Chillaba mientras se movía, y el hecho de que Ruby intentara ser astuta al cerrar la puerta solo hacía más ruido que si la cerraran de un solo movimiento. Haune echó un vistazo a Winter, preguntándose cómo reaccionaría si Weiss lo llamara su compañero. Afortunadamente, no hubo ninguna mirada de conmoción o ira, aparte de la conmoción de su hermano perdido hace mucho tiempo irrumpiendo en ellos. Solo estábamos hablando, Weiss, dijo Haune, omitiendo el hecho de que su hermana acababa de agredirlo. Lo último que quería era abrir una brecha entre las dos hermanas reunidas. Hablando, repitió ella. ¿Estás seguro? No, pero no estaba dispuesto a agitar las cosas más de lo que ya estaban. Una pequeña mentira piadosa para mantener la paz entre Weiss y Winter no estaría de más. Estoy seguro. Weiss asintió antes de darse la vuelta para mirarlo a él y a Winter, y sus ojos miraron a ambos. Marchando sobre sus tacones altos, Weiss se paró frente a su hermana y se vio obligada a estirar el cuello para mirarla a los ojos. Invierno, dijo con firmeza, sus brazos y piernas temblorosos delataban el tono seguro con el que hablaba. Sí, Weiss, respondió la cazadora profesional, asombrosamente tan nerviosa como su hermana híbrida. Pido que hagamos todas las cosas hermanas juntas. Las manos de Weiss se cruzaron cortésmente frente a ella, descansando justo debajo de su torso mientras su cabeza se estiraba para mirar a los ojos de Winter. Por favor, permíteme compensar por haberte empalado en mi cuerno. Eché de invierno. El especialista atlesiano. La mujer, con corazón de hierro y ojos de hielo, se quedó paralizada y completamente aterrorizada. Por favor, no me nieguen esta petición. He tratado de aceptar el hecho de que tengo una hermana humana. Los ojos de Weiss se centraron en Haune.
Y Jaune, él me ha ayudado a ver cuánto me amas y te preocupas por mí. Deseo conocerte mejor y aprender tanto de ti como de nuestra familia. Jaune se alejó del hermano mayor Schne, queriendo darles el mayor espacio posible en la pequeña habitación. A un par de pies de distancia entre ellos, vio que a Winter le temblaban las manos. Parecía estar al borde de las lágrimas. Probablemente necesitó todo el entrenamiento y la disciplina del mundo para no derrumbarse ante la amorosa petición de su hermana perdida hace mucho tiempo. Weiss apenas alcanzó a susurrar. Ella asintió. Lentamente por primera vez, pero su ritmo se aceleró casi de inmediato. Sí. Sí, Weiss. Claro. Lo haremos. Lo haremos todos juntos. Lo que quieras. Weiss parecía satisfecha consigo misma, y la muchacha tenía una sonrisa arrogante demasiado familiar en su rostro. La confianza que le había faltado antes fluyó de repente a través de ella tan libremente como la sangre por sus venas. Espléndido. Espero con ansias hacer todas las cosas que Ruby me ha dicho en lo que respecta al afecto fraternal. Su mirada se posó una vez más en Jaune. ¿Ya has concluido tus asuntos con nuestros instructores, Jaune? El chico miró a Crow, que se encogió de hombros a medias. Claro, ¿por qué no? Siempre podemos hablar más tarde. Los ojos rojos de Crow se trasladaron a Winter. Creo que sacamos mucho más provecho de esto de lo que pensábamos. Así es, sonrió Winter. Weiss. ¿Cuándo sería un buen momento para ti? Mañana por la tarde sería suficiente. Confieso que todavía tengo preguntas sobre las que debo consultar a mis amigos. Y simplemente tengo que encontrar algo apropiado para ponerme para la ocasión. Sí. Mañana sería maravilloso, Weiss. Espero poder hablar con ustedes a solas. Esta vez el verdadero tú. Igual que yo. Ahora, si nos disculpas, dijo Weiss, agarrando la mano de Jaune y tirando de él tras ella. Creo que ambos habéis pasado suficiente tiempo a solas con Jaune, aunque entiendo por qué querríais conocerlo mejor. Sin embargo, somos hermanas, y creo que sería un tabú social que compartiéramos la misma pareja. A pesar de lo que los documentales del profesor Cayous me quieren hacer creer. Cuando Jaune fue sacado de la habitación, la última visión que tuvo de Winter fue de horrorizada confusión. No podía culparla. No cuando Weiss acababa de sugerir que su hermana debería ligar con él. Ruby y Jan estaban fuera. Jaune sabía que su momento llegaría eventualmente. Weiss y Winter se estaban reconectando, pero las cosas no eran tan simples cuando se trataba de Crow. Una de las chicas no quería tener nada que ver con él, mientras que la otra no sabía que él significaba algo para ella. Solo tenía que descubrir la mejor manera de soltar tal bomba sobre Ruby, y cómo curar el corazón herido de Jan. Cuando la puerta se cerró, Crow se quedó a solas con Winter, quien aparentemente todavía estaba tratando de procesar las muchas cosas que Weiss acababa de acumular sobre ella. Desde pasar tiempo solas como hermanas, hasta creer que la especialista estaba interesada románticamente en Jaune, tenía mucho que desempacar. Crow también lo hizo. El verano estaba vivo. Cautivo de Salem. La única pregunta era, ¿por qué? Jaune había mencionado que Salem traía a Ruby a verla de vez en cuando. Había mencionado que era como una especie de prueba, y que cada vez Summer había intentado hacer que Ruby recordara quién era. Ruby, por supuesto, no lo había hecho. Era joven cuando Summer desapareció. Y luego estaba todo el asunto del pozo de destrucción que Jaune había mencionado. Crow no sabía lo que eso significaba, pero Ozpin sí. Solo tendría que encontrar una manera de mencionarlo casualmente en la conversación. Hasta entonces, sin embargo, tenía un problema mucho más importante que debía abordarse. Uno que bien puede requerir toda su atención. Aunque le dolía tener que desviar su atención de sus sobrinas, sabía que el camino que tenía por delante sería arduo y requeriría todo lo que tenía. Invierno, dijo, rompiendo el silencio. Se miró las manos, que descansaban sobre el escritorio. ¿Sí? Necesito que te ocupes de esto por un tiempo, dijo con tono sombrío. Hay algo que tengo que hacer. Tengo que hablar con él. No la estaba mirando, pero Crow se dio cuenta por el tono de Winter de que estaba confundida. Frustrantemente.
¿Qué podría ser más importante para ti que lo que está justo frente a nosotros? A decir verdad, el hecho de que Jan, Ruby y Weiss estuvieran justo frente a él fue reconfortante. Estaban aquí en la Academia Viacon. Con Jauni a su lado y Winter observándolos, estaban, a todos los efectos, a salvo. No se puede decir lo mismo de Summer. Otra pieza del rompecabezas, dijo vagamente. Sus ojos se alzaron para mirar a Winter. Una vieja amiga mía, Summer Rose. La madre de Ruby, dijo Winter, bajando la voz al darse cuenta de lo que Crow estaba hablando. Un ceño fruncido permaneció en sus labios. Lo entiendo. ¿Qué piensas hacer? Crow pensó en lo que tenía que hacer. ¿Con quién tenía que hablar? Ahora, más que nunca. Antes de que esta llamada se pudiera dejar en un segundo plano. No había querido interrumpir su pequeña vida familiar perfecta hasta que fuera absolutamente necesario. La incorporación de Summer a la ecuación lo cambió todo. No había un momento que perder. Desafortunadamente, lo que tengo que hacer, dijo crípticamente. Entonces puedes contar conmigo aquí, dijo Winter con firmeza. Francamente, Crow estaba sorprendido por la camaradería que se había desarrollado entre los dos. Un interés mutuo había obligado al petróleo y al agua a arremolinarse como nunca antes lo habían hecho. Sé que puedo, aceptó. Cuando se trata de nuestras chicas, no hay nadie en quien confíe más que en ti. Le entristecía que no se pudiera contar con la mujer que iba a verse obligado a ver de la misma manera. Ya no. No después de todo lo que había aprendido. Su hermana gemela, Raven, nunca apreció mucho cuando él apareció en su vida. Esta vez no sería la excepción. Nota del autor. Nueva portada. Esta hermosa pieza fue hecha por el increíble Sesiru-kun, y te recomiendo encarecidamente que visites su página de DeviantArt no solo para esta imagen, sino también para ver más arte increíble de Ruby. ¿Quién está listo para un drama familiar que se avecina? Las Branwens, Xiaolong y Roses están a punto de ponerse patas arriba. A pesar de las bombas que se lanzaron aquí, este fue una especie de capítulo de transición. Próximamente vamos a tener algunos momentos picantes con Crow y Raven, algunas cosas saludables con Weiss y Winter, y mucho más. Honestamente, están sucediendo tantas cosas y hay tantas interacciones diferentes de personajes que cubrir que a veces me pregunto si puedo meterlas todas en la historia sin que se hinche demasiado. Realmente quiero incluir más cosas con personajes secundarios y terciarios como Penny, Velvet, Sam, etc. Pero nunca parece haber suficiente tiempo. Así que tengo curiosidad por saber qué piensan todos ustedes. ¿Quieres más momentos con los personajes secundarios? ¿O prefieres que las cosas permanezcan más ajustadas con solo el elenco principal de la historia? De todos modos, como siempre quiero agradecer a todos por seguir leyendo y apoyando este fic. Mi agradecimiento a Burkion y Lightning Struxu por su increíble aporte y ayuda también. Espero que os haya gustado.